capítulo 11, versículo número 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, al reunirnos, Señor, hoy, primer día de la semana, queremos agradecerte, Dios. Nos tienes reunidos una vez más con el único propósito de escuchar tu santa palabra, de ser edificados, Dios. Te ruego, Dios, que hables a cada corazón, a cada vida, que permita, Señor, que a través de esta predicación, cada uno de los oyentes, Señor, sea llevado, Señor, a tu palabra, a la obediencia a ti. Rogamos para que tu Espíritu Santo obre en cada corazón y en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, a todos los presentes, Señor, y que al salir de este lugar, cada uno haya sido consciente de que has hablado a su vida, tenga esa resolución para obedecer tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando miramos el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, el escritor ha mencionado a lo largo de todo este capítulo, lo va a hacer, varios llamados ejemplos de fe. Ellos son personajes del Antiguo Testamento. Si usted ha leído este capítulo 11, se encontrará con que el escritor resalta algunos aspectos puntuales de su vida. Es cierto, la vida de fe, de obediencia al Señor, no es fácil. Siempre habrán obstáculos, dificultades que se deben vencer, sortear, sobreponerse a ellos. Y eso es lo que presenta aquí el autor de esta carta, cómo aquellos hombres, incluso mujeres, tuvieron que enfrentarse a diferentes tipos de obstáculos para llevar a cabo su vida de fe. Se llama entonces este capítulo 11, algunos lo titulan como el ejemplo de algunos personajes en cuanto a su vida de fe. Varios de ellos son mencionados, unos por nombre, otros quizá de forma anónima, pero dentro de lo que hemos leído en el capítulo 11, versículo 32, el autor hace un listado de algunos. Quizá algunos que menciona allí son bien conocidos. Por ejemplo, él menciona a Gedeón, bastante conocido, un juez, ¿no? Menciona a Barak, tal vez no tanto conocido. Sansón, ¿quién no ha escuchado, quién no ha leído acerca de Sansón? De Jefté, tal vez no es tan conocido. De David, así como de Samuel y de los profetas. En el listado que menciona en este versículo 32, tenemos algunos personajes muy conocidos, ¿no? El caso de David, muy conocido. El caso de Samuel, muy conocido. Sansón. Pero hay un personaje aquí que quizá alguno no lo tiene tan presente, pero que es muy importante. Me estoy refiriendo a Jefté. ¿Lo notaron en el versículo? Este hombre que también llegó a ser un juez de Israel, del cual entonces nos habla la Biblia acerca de su vida. Pero recordemos el trasfondo que presenta el escritor de la carta a los Hebreos. Él no solo va a mencionar a estos hombres de fe, sino los presenta como ejemplos dignos de imitar. ¿En qué aspectos podemos hablar de Jefté como un ejemplo para imitar? Cada uno dirá, ¿a qué se referirá? ¿Qué tiene la Biblia para decirnos de este hombre del cual es un ejemplo? Cada uno de los que estamos aquí debería aprender de Jefté. Pero sobre todo, Jefté podríamos mencionar que es un ejemplo para cada uno de los jóvenes, que quizá en esta hora esté aquí presente y escuche este mensaje. Deseo hablarles de algo que he titulado El ejemplo de Jefté. ¿Por qué Jefté fue un ejemplo? Si miramos un poco acerca de su vida en Jueces capítulo 11, vayamos allí, nos vamos a dar cuenta de por qué es incluido allí en ese listado tan exclusivo de hombres y mujeres de fe. Jueces capítulo 11, miremos lo que dice el versículo 1 y 2. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. En primer lugar, Jefté es un ejemplo para cada joven, para cada hombre, mujer que escucha, porque supo sobreponerse a su origen deshonroso. ¿Lo vieron? Desde luego que no era nada agradable el ser identificado como el hijo de una mujer ramera. Piense usted en eso. Era conocido en aquel tiempo Jefté, el hijo de la ramera. ¿A alguien le gustaría que lo llamaran así? ¿Ser llamado el hijo de una mujer que ejerce la prostitución? ¿A alguien le gustaría tener ese calificativo? No. Él es reconocido, identificado como el hijo de una mujer ramera. Un estigma con el cual pareciera que Jefté debería tratar con toda su vida. Tal vez cuando lo miraban allí sus vecinos, sus amiguitos, sus conocidos, la gente que se relacionaba con él, siempre tenía eso en mente.
O hasta a lo mejor hacían burlas de él, ¿no? Ahí va el hijo de la ramera. Eso, mal manejado, podría haber afectado el corazón de Jefté, ¿no? Jefté hubiera podido decir, ¿por qué en esta situación? Podría volverse un resentido en su vida. Jefté es un ejemplo de fe porque supo sobreponerse a su pasado deshonroso. Su origen, créame. Jefté no podía decir, yo vengo de una familia real, como hay gente que saca pecho, ¿no? Yo vengo de la familia más adinerada de este país, de esta nación, de Galaad. No, Jefté tenía que agachar su cabeza y reconocer, yo soy el hijo de una mujer ramera. Un pasado doloroso, ¿cierto? Cargar con la mala reputación de su madre. De esta forma vemos que Jefté es un ejemplo digno de imitar por cada joven en estos tiempos. Quizá hayan aquí jóvenes que su pasado sea deshonroso, tengan que lidiar o estén lidiando con ese estigma. Pero a pesar de ese terrible pasado que tenía Jefté, esto no le impidió llegar a ser un juez de Israel. Piensen eso. A ser incluido allí en el capítulo 11 de Hebreos como los grandes personajes de fe. Pero antes de eso tuvo que lidiar con su pasado deshonroso. Aparte de que Jefté era hijo de una ramera, mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 11 de Jueces. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Algo más, ¿no? No solo el hijo de la ramera. Lo que dice el versículo 2 es que parece ser que Jefté era el resultado de una infidelidad conyugal de su padre. Podrían entonces, y hasta vemos el tono con que le hablan a los otros hijos de su padre, lo llaman ¿de qué manera? El hijo de la otra. El resultado tal vez de un adulterio. Se podría decir que Jefté es producto de una relación extramatrimonial. Terrible, ¿no? Un estigma en la vida de Jefté. Jefté parece que está confinado a cargar toda su vida con eso. Como quizá haya aquí algún joven que tenga ese pasado, ¿no? Tal vez tu mamá no ha sido la mejor, tu papá te abandonó. Alguno puede pensar eso. ¿O para qué estoy aquí? ¿O fue el resultado de un hijo no deseado? ¿O tal vez un método anticonceptivo que falló? Eso puede pensar. Y esas cosas pueden llegar a marcar el corazón de un hijo. ¿Qué pensaría Jefté? ¿Creen ustedes que era muy agradable para él? El hijo de la ramera. Cuando miraba sus demás hermanos a Jefté no lo podían aceptar porque vemos cierta rencilla entre ellos. Hasta le dicen, tú no puedes heredar con nosotros porque eres hijo de otra mujer. ¿Cuántos jóvenes abandonados por papá y por mamá? Resultado de una infidelidad conyugal. ¿Cuántos jóvenes a lo mejor en esa terrible situación como la de Jefté son estigmatizados? Quizá en el colegio, quizá en la sociedad, porque la verdad es que su pasado es deshonroso. Tal vez tengamos aquí en esta hora algún Jefté que diga, la verdad es que mi pasado, mi origen, mi familia, mi mamá, ni se hable. Mi papá nunca lo conocí y me abandonó. O al contrario, porque también se da hoy en día el caso que son las mujeres hoy en día quienes abandonan, no los padres. Y este era Jefté, hijo de una ramera. Aparte de eso, observemos las palabras de sus hermanastros. Mire que no son muy amables para con él, versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, mire lo que hicieron con Jefté, le echaron fuera. Echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Terrible, ¿no? Hijo de la ramera, un producto de infidelidad. Nosotros somos los herederos, hasta lo sacaron de la casa por ser el hijo de la ramera. Un pasado doloroso, ¿no? Para Jefté. ¿Qué podríamos decir? En el caso de Jefté, si quisiera encontrar razones para volverse un resentido, un rebelde, Jefté las tenía todas. Hay muchos jóvenes que se basan en su pasado doloroso para volverse unos rebeldes. ¿No es así? Para entregarse a los vicios, a las pandillas, para entregarse a todo tipo de barbaridades. Y créame, le aseguro que su pasado no es tan terrible como el de Jefté. ¿Hay alguien aquí que sea hijo de una ramera? Lo digo con respeto. Creo que no, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que sea quizá el resultado de una infidelidad? Pueda que sí. Pero si miramos esto, si Jefté quería llegar a ser un hombre de fe, incluido en Hebreos 11, tenía que sobreponerse a todo este tipo de cosas. ¿Cuándo entenderá el joven que si quiere buscar cualquier excusa para volverse un rebelde, un resentido, de seguro las va a encontrar? De seguro. Si usted quiere ser un rebelde, si usted quiere entregarse a la mala vida, malas amistades, si quiere entregarse a todo tipo de pecado, de maldad, de depravación, le aseguro que va a encontrar razones de sobra para hacerlo. Jefté las tenía, ¿no? Pero ¿fue ese el caso de Jefté? No. Le aseguro que por esa razón Jefté es digno de imitar. No fue fácil para él llegar a ser un hombre de fe.
No fue fácil para él llegar a ser incluido dentro de los jueces porque llegó a ser un juez. No fue fácil porque tuvo que enfrentar esto. Toda su vida, eso no iba a cambiar. Pasaba y pasaba el tiempo, iba creciendo y esto más iba anidándose en el corazón de él. Eso no cambiaría ya. Ya no podía cambiar Jefté, que era el hijo de una ramera. Eso no lo podía cambiar, ¿o sí? No podía cambiar ese estigma de sus hermanos, ese rechazo de sus hermanos. El rechazo quizá de la otra mujer de su padre. Eso no lo podía cambiar. Pero sí hubo algo que podía cambiar Jefté. Y era cómo iba a reaccionar frente a ese terrible pasado. Quizá el joven no puede cambiar algunas cosas de su vida. Usted no puede cambiar la familia por la cual vino o la cual no vino. Usted quiere, ay, mi familia hubiera sido mejor. Eso no lo puede cambiar. No puede cambiar quizá su mamá, su papá. Tal vez no le han dado amor, consuelo, no han estado a su lado. No puede cambiar usted eso, pero sí puede cambiar algo. Y es cómo va a reaccionar frente a esto. Jefté tenía todo para ser un rebelde. Le aseguro, y alguno podría justificarse, claro, ¿cómo no ser rebelde, pastor, si este hombre, hijo de una ramera, rechazado por su mamá, rechazado por su padre, sus hermanos lo odian, ¿cómo no volverse un rebelde? Diría alguno, tiene razones, pero no hay excusa. Hay muchos excusándose en su pasado, vergonzoso y doloroso, para volverse en unos rebeldes, para entregarse a la maldad. Esa es la excusa del pandillero muchas veces. Claro, como mamá no me dio amor, ¿creen ustedes que Dios excusa tal cosa? Somos personas. Y cada persona es responsable delante de Dios. Le doy la vuelta a la página. ¿Cuántos hijos de padres amorosos que han estado pendientes de Dios y sin embargo son rebeldes? El ser rebelde no es asunto de que me rechazaron, que mamá no me quiso, que papá me odia, que no estuvieron conmigo. Es asunto de decisión personal. No le eche la culpa a las circunstancias. No se excusen eso porque algunos se excusan en su pasado deshonroso para volverse rebeldes. Jefté no era así. Aparte de eso, en el versículo 2 y 3, vemos algo más. No solo el pasado deshonroso, hijo de una ramera. ¿Qué le parece a usted? Versículo 2 y 3 de Jueces capítulo 11. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. En segundo lugar, Jefté tuvo que enfrentar la oposición familiar. ¿Vieron que no lo querían? ¿Por qué tuvo que huir Jefté? Por el trato y por el estigma que dijeron los otros hijos de su padre, los hermanastros. Tú no vas a heredar. Lo echaron, lo sacaron de su casa. Tuvo que enfrentar la oposición familiar. Las palabras terribles de sus hermanastros. Los medio hermanos de Jefté le dicen, tú eres hijo de otra mujer, recuerda. Ni se te ocurra pedir herencia porque tú eres el hijo de la otra mujer. Ah, y entre otras cosas, de la ramera. Aquí está la maleta, lo sacaron, lo echaron. Eso se llama oposición familiar. Podríamos decir entonces que Jefté tenía todo para vivir una vida entregada al pecado y a la maldad. Como quizá que hay alguien que esté en esas circunstancias. Usted dice, yo tengo todo en contra de mí. Papá, mamá, me siento rechazado, problemas de autoestima, problemas en todo el sentido. Y por esa razón soy así, no hay excusa. Porque Jefté es ejemplo. A pesar de todo eso, sí se puede vivir una vida agradable delante de Dios. Créame que si Jefté se entrega a eso, no aparecería en Hebreos capítulo 11. ¿Aparecería allí? Como un ejemplo de fe. ¿Ven por qué lo menciona Hebreos 11? No por mencionarlo, no es un cumplido que le hace. Es que tenía todo en contra. Todo en contra. Sin embargo, a pesar de eso, se sobrepuso. Hay muchos Jefté hoy en día en la iglesia, quizá en la sociedad, que necesitan sobreponerse a eso. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya lo rechazaron? ¿Ya le dijeron que no lo quería porque eso pasa? ¿Ya le dijeron que se fuera de casa? ¿Qué va a hacer usted entonces? ¿Cuál va a ser su actitud de ahora en adelante? ¿Qué va a hacer frente a la oposición familiar? ¿Se va a entregar al pecado, a la maldad? ¿Se va a resentir con la sociedad? ¿Va a ser alguien lleno de amargura, de odio? ¿Qué va a hacer usted como joven? ¿Cuál será su actitud? Es una decisión que se toma, ¿no? No hay excusa. El ser rebelde o no serlo es una decisión. No le eche la culpa a la sociedad. Casi siempre la gente anda excusando su pecado, ¿no? El ladrón siempre anda diciendo que es ladrón porque claro, como no hay trabajo. ¿No es una excusa? Entregarse a la maldad, al pecado, a lo que deshonra a Dios es una decisión. No es porque me rechazaron allá en el vientre de mi madre, como dice el psicólogo, es que mamá no me quiso, es que no me dio la compota cuando niño, por eso ahora yo tengo esa frustración, tengo ese trauma, dicen algunos. Y nunca tuve un juguete cuando niño y ahora por eso soy así. Mentira. Si usted se resiente y se amarga es su decisión y Dios lo toma como responsable ante él. La sociedad le dirá que no, ay sí, pobrecito de ti.
El psicólogo le diga así y le hace una regresión y lo pone en un sillón y dice, cuéntame tu pasado. ¿Y qué fue lo que...? Ay, sí, pobrecito. El culpable es tu papá, tu mamá. No, señor, usted es responsable de sus actos. Jefté tuvo que enfrentar la oposición familiar. Se hubiera podido excusar en este rechazo. No me quieren en casa, ni modo de irme a vivir con mi mamá. Imagínense, ¿qué le esperaría irse a vivir con la mamá ramera? Ni modo de irme a ver. Mis hermanos me sacaron, hermanastros me sacaron de allí para que no tome parte de la herencia. La esposa de mi padre no aparece por ahí también, que lo saquen porque no hizo nada. Podría haberse excusado, como hacen o quizás están haciendo la mayoría de jóvenes. ¿No es la excusa de los jóvenes de hoy en día? Es que estoy llamando tu atención, soy rebelde por eso. ¿Sí? ¿Cuánta rebeldía en los jóvenes? Pero si fuera poco, el camino que tenía que transitar Jefté para llegar a ser un hombre de fe no fue fácil. Miremos el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué más tuvo que enfrentar Jefté para llegar a ser un hombre de fe? Tuvo que tomar una decisión muy clara: dejar malas amistades. Mire las malas compañías. ¿Lo vieron? Parece ser que cuando hay problemas, cuando el joven no se siente a gusto en casa, siempre hay una mala amistad que aparentemente lo acoge, ¿no? Ah, ¿no te quieren en casa? Aquí nuestro grupito te va... ¿Vieron? Siempre es la misma historia. Esto no es algo nuevo. Los grupos juveniles que son tan rebeldes, la gente que se opone a las cosas de Dios, ellos le van a recibir con los brazos abiertos. Una vez Jefté se fue de allí y se fue a la tierra de Tob, dice la Biblia que se juntaron con él. Mire qué tipo de gente. Hombres ociosos. Es allí donde el joven debe tener mucho cuidado, porque tiene que tomar una decisión. O me vuelvo tan malo como los malos, o sobresalgo de allí de esa situación. Gente ociosa. Con él se juntaron por algún tiempo malas compañías. Y muchos jóvenes se olvidan lo que dice Proverbios 15, versículo 20. Déjeme se lo leo para que usted se dé cuenta. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Tremendo. Las malas compañías y malas amistades son grandes impedimentos para una vida de fe. Si Jefté se hubiera dejado volver tan ocioso como ellos, créame que no estaríamos hablando de él. Pero para llegar a ser un juez, imagínense, no era cualquiera. Los jueces fue un grupo de personas que el Señor levantó antes de que hubieran reyes en Israel, para libertarlos de la oposición, madianitas, filisteos, todos estos que se oponían al pueblo de Israel. Pero antes de eso, tuvo que dejar todo eso atrás, ¿no? Olvidarse de lo que siempre le tenía en su mente. Soy el hijo de la ramera. Soy el producto de la infidelidad. Tuvo que mirar, ahora que voy a ser tan ocioso como estos que se han venido a juntar. Es que es ahí cuando el joven es vulnerable, cuando está en esas circunstancias es vulnerable y siempre se le acerca a gente no buena. ¿Ha visto usted eso? Ojalá se le acercara a alguien que lo va a ayudar a, venga, no seas así, no seas rebelde. No, se le acerca lo peorcito. Es que en ese momento es vulnerable y es un momento muy crucial porque va a regir el destino de ahí en adelante. Si su vida se arruina o por el contrario, se sobrepone a pesar de eso. ¿Cuántos jóvenes necesitan discernir eso? Para llegar a ser juez entonces, tuvo que dejar de lado su pasado, las malas compañías. Jueces capítulo 11, versículo 5. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Versículo 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Verso 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Vieron? Tuvo que dejar de lado esto, sus malas compañías, su pasado, para llegar a ser ese caudillo. Ven a pelear, ven a ser nuestro juez que nos liberte de la opresión que tenemos allí, de los hijos de Amón. Necesitamos entonces que vengas. Dios tenía un propósito con la vida de Jefté, ¿no? Era la forma como Dios libertaría al pueblo de Israel de la opresión. Y de seguro que tenía que Jefté discernir eso, entenderlo. Pero ¿qué quería por contraparte las circunstancias y el mundo hacer de Jefté? ¿Un rebelde? ¿Un resentido? ¿Un ocioso más del grupo que se le juntó? Pero es allí donde cada joven debe discernir. ¿Qué voy a hacer? El problema no son sus circunstancias, el problema es usted. Quizás su falta de sabiduría, quizás su falta de madurez, quizás la manera mala en la cual está reaccionando frente a circunstancias. Ese es el principal problema. No las circunstancias,
es usted. Sus decisiones que está tomando, ese es el principal problema. Porque qué fácil es excusarnos y echarle la culpa a terceros y yo quedo libre de culpa, ¿no? Soy así siempre son así, ¿no? Yo soy así porque es que, no, usted es así porque quiere. No hay más que decir. Jefté es entonces un ejemplo de fe, ¿no? Le aseguro que vivir una vida para Dios no es fácil. Pregúntele a Jefté. Tomar decisiones, dejo los ociosos. Decidir, sí, ya me seco las lágrimas, ya he llorado bastante, ya me han dicho bastante que soy el hijo de la ramera, perdono a mis hermanazos que me echaron de la casa para que no heredara, saco ese rencor de mi corazón y ahora aquí en adelante decido obedecer al Señor. Esa es la actitud correcta que quería tomar un joven. ¿Pero qué hacen? Siempre se siguen amargando, resintiendo, sigue llenando su corazón de cosas, porque como está la excusa, este no fue el caso de Jefté. De seguro entonces que tenía todo este hombre para ser un pandillero más. En aquel tiempo había pandillas, acuérdense los que se juntaron con David. Los ociosos, los endeudados, lo peorcito de la sociedad se juntó con David en la cueva de Adulán. Pero ¿se volvió esto David? Todo lo contrario. Jueces capítulo 12, versículo 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté, galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. ¿Vieron? Llegó a ser un instrumento en las manos de Dios este hombre. Pero antes de eso, tuvo que dejar todo esto. Enfrentarse a su terrible pasado. Enfrentarse a la oposición familiar. Dejar de lado las amistades malas. Todo esto tuvo que dejar. A pesar de todo lo que vivió Jefté, que no fue fácil, dejó de lado todo esto. Y nos sorprendemos entonces cómo reaccionó de manera diferente. Hizo lo correcto, ¿no? Aunque las circunstancias como que lo presionaban a hacer lo incorrecto. Pero es allí donde hacer lo correcto tiene un valor agregado. Y por esa razón vemos al escritor de la carta a los Hebreos diciendo: es digno de ser mencionado este hombre Jefté dentro del grupo de la gente de fe. La vida cristiana, el obedecer a Dios tiene obstáculos. Quizá, si somos honestos, menores que los de Jefté, pero al fin y al cabo obstáculos. ¿Qué va a hacer usted entonces? ¿Es usted un Jefté? ¿Un rechazado? ¿Alguien que no tuvo padre, madre? Tal vez haya un Jefté, pero el mismo principio que tuvo Jefté no fue el final. Jefté nos enseña entonces que podemos ser hombres y mujeres de fe a pesar de. Usted puede ser diferente, ¿no? A pesar de las circunstancias que esté viviendo. No se excuse y entendamos y aprendamos del gran ejemplo de Jefté. Y mediten lo que usted ha escuchado en este día. Tal vez usted sea como un Jefté, tenga un pasado doloroso. Papá, mamá, sus hermanos, su familia, tal vez el rechazo, cual sea la circunstancia. Pero ¿por qué no tomar hoy la decisión de decir voy a ser diferente? Aunque tenga todo en contra, aunque papá, mamá no me quiera. Quizás es la razón porque usted no puede ver a Dios como su padre, porque usted tuvo una mala relación con su papá, partiendo de ahí. O nunca estuvo su papá, le cuesta ver que Dios es padre. Pero créame que Dios no es un padre irresponsable, quizá como su papá lo fue o su mamá. Permita que el Señor obre en su corazón y tome la decisión firme de ser alguien diferente. Imite la fe de Jefté. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento. Sabemos, Señor, que a pesar de dificultades, obstáculos, tu gracia es suficiente, tu palabra, la salvación en nuestra vida. A pesar, Señor, de las circunstancias que sean contrarias, siempre podemos decidir caminar contigo, decidir honrarte a ti, amar tu palabra. Te ruego, Señor, que ese sea el deseo de cada uno de los que quizá su vida sea similar a la de Jefté. Ruego, Señor, y pido a ti por cada jovencito, cada jovencita, cada adolescente. Incluso cada adulto, Señor, que se identifica y puede decir hoy yo soy un Jefté, que haya en cada uno de los presentes un deseo, Señor, por caminar contigo. Que al final de nuestra vida podamos ser recordados como personas que a pesar de tener todo en contra, vivimos una vida para ti, te amamos y te honramos. Gracias por este momento. Permite, Señor, que este mensaje haya sido de ayuda para cada Jefté. Te lo rogamos en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.